Bueno, encantado de saludaros, encantado de estar aquí. Mi nombre es Benjamin y soy Customer Success Manager en la empresa Darktrace. Somos una empresa británica, por si notáis algún acento raro. Soy de ahí, ¿vale? Pero nacimos en Cambridge hace 8 años y principalmente somos una empresa de inteligencia artificial, ¿vale? Pero hemos sido reconocidos por ser pioneros en aplicar la inteligencia artificial a la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, hoy me gustaría comentar un tema relacionado con la ciberseguridad, bueno, realmente una faceta de nuestra tecnología que se llama respuesta autónoma, ¿vale? La respuesta autónoma, tal y como indica el propio nombre, estamos tomando acciones no a manos de... Bueno, estamos delegando la respuesta a la inteligencia artificial, ¿vale? La toma de decisiones no se está haciendo por un ser humano, sino por inteligencia artificial. Este producto, esta tecnología que hemos querido comentarlo hoy, porque está teniendo un gran impacto en la industria, más que nada por el panorama de amenazas al que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿De dónde viene la necesidad de responder de manera autónoma? Pues los hackers, ¿vale? Los piratas informáticos, les encanta lanzar ataques a las 3 de la mañana o los fines de semana o en un festivo, ¿no? Cuando estamos con nuestra familia, estamos dormidos, allí es cuando ataquen. Entonces no podemos estar pendientes las 24/7 del portátil, de las alertas, ¿no? Tenemos que delegar esa respuesta a la inteligencia artificial para que responda de manera autónoma. Por los horarios en los que ocurren estos ataques, pero también por la velocidad, ¿vale? La velocidad de los ataques hoy en día. Ocurren a velocidad de máquina. Entonces, muchas veces, como seres humanos, no tenemos la capacidad de respuesta. No podemos tomar decisiones tan rápidamente. Entonces, bueno, hoy lo que voy a comentar, primero voy a exponer un poco el panorama de ciberataques, ¿vale? Hoy en día, tanto en España como a nivel mundial. Y luego voy a comentar en más detalle en qué consiste esta tecnología de respuesta autónoma y cómo podría neutralizar un ataque. Y luego al final veremos una breve demostración. ¿Vale? Pero primero me gustaría comentar cuál es el panorama de ataques ahora mismo. ¿Vale? Aquí tengo los titulares de algunos artículos de prensa que salieron el año pasado. ¿Vale? Si nos fijamos en el primero del El Correo, los 5 ciberataques que pusieron en jaque a España este 2021. España sufre 40.000 ciberataques diarios, administraciones y pymes entre los objetivos más vulnerables. El año de los grandes ciberataques en España, IDC Research estima que se necesitarán 350.000 expertos en ciberseguridad en los próximos 3 años en Europa. Entonces, yo creo que estos titulares aquí representan la importancia que está cobrando la ciberseguridad hoy en día, ¿vale? Es una tendencia que estamos viendo no solamente en España, evidentemente, sino a nivel mundial, ¿vale? Si os acordáis, el año pasado vimos una serie de ataques muy importantes. Primero, el ataque Kaseya, ¿vale? Que fue un ataque tipo ransomware. Un ransomware básicamente es cuando un hacker, un pirata informático, encripta los datos de una empresa, ¿vale? Y pide un rescate a cambio de devolver esos datos desencriptados. ¿Okay? Ese rescate puede ser de millones de euros. Y este ransomware de Kaseya entró a través de la cadena de suministro, un canal del que se supone que tenemos que fiarnos, ¿no? O sea, para poder hacer nuestras operaciones de negocio, tenemos que utilizar este canal, y entró por ahí. Luego vimos en Florida cómo se hackeó una planta de tratamiento de agua, ¿vale? Con el objetivo de alterar los parámetros químicos y envenenar el agua, básicamente. Entonces aquí se puso en riesgo
o se puso en peligro la salud de los habitantes de Florida. Entonces, no estamos hablando solamente de la protección de datos, ¿vale? El robo de datos o la encriptación de datos. También se puede hackear sistemas de infraestructura crítica. O sea, el problema de la ciberseguridad hoy en día nos puede afectar a cualquiera, ya como empleado de una empresa o bien como ciudadano, ¿no? Imaginaros que nos hackean el día de mañana la red eléctrica o el metro, como pasó en Ucrania hace unos años. Y debido a la triste situación que se está viviendo hoy en día entre Rusia y Ucrania, seguramente vamos a ver más ciberataques de ese estilo. Pero el tema es ese, ¿vale? No estamos hablando únicamente de ciberataques a nivel de datos, sino también a nivel de infraestructura crítica. Luego vimos más ataques como Log4j, el ataque a SolarWinds, Colonial Pipeline, Microsoft Exchange. Quizás os suena alguno de estos, pero afectaron de manera masiva a muchísimas empresas, ¿vale? Y es por esto que el Foro Económico Mundial ha clasificado una posible brecha de ciberseguridad, una brecha masiva de ciberseguridad, como una de las 10 amenazas más graves a la humanidad. ¿Vale? En esta lista de las 10 amenazas más graves figuraban también pues, el clima extremo, las guerras, las enfermedades infecciosas. Entonces, realmente estamos hablando de consecuencias posiblemente muy drásticas y muy reales para la sociedad. Y creo que aquí cabe la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos están ganando terreno los ciberatacantes? Y la respuesta no es sencilla, ¿ok? El tema de la ciberseguridad y los hackeos hoy en día es un tema bastante complejo. Pero voy a exponer 3 temas que explican bastante bien el panorama, ¿no? Explican bastante bien por qué la ciberseguridad hoy en día nos está fallando de alguna manera. Y en primer lugar, la ciberseguridad, el enfoque tradicional de la ciberseguridad es bastante retrospectivo. ¿Okay? Con esto quiero decir que las herramientas tradicionales, un firewall, un antivirus, un IDS, están basados en reglas y firmas y datos históricos. ¿Okay? Y esa es su limitación grande. Quiere decir que un firewall solo te va a bloquear lo que ya conoce como malicioso. Tiene una lista negra que dice esta dirección IP es maliciosa, esta, etc. Entonces, te va a dejar pasar cualquier cosa que no aparezca en su lista. Y los hackers saben esto perfectamente, entonces están continuamente innovando sus métodos de ataque. Están lanzando ataques desde direcciones IPs nuevas. Y este es un problema porque si yo o un hacker lanza un ataque desde una dirección IP que no aparece en mi lista negra, ¿vale? El firewall o el antivirus va a dejar que esa conexión se establezca y se completa ese primer paso dentro del ciberataque. Entonces, con eso quiero decir que las herramientas tradicionales son retrospectivas. No quiere decir que no tenemos que quitarlas, ni mucho menos. Son imprescindibles, ¿vale? Pero es verdad que tienen una limitación. La segunda limitación que tiene la ciberseguridad hoy en día, las herramientas tradicionales, es que faltan visibilidad y contexto. ¿Okay? Un ciberataque hoy en día se puede producir en cualquier entorno de mi red digital. Por ejemplo, si a mí me entra un ataque a través del email, todos hemos recibido ese típico email de phishing, de clica aquí o abres de adjunto o págame esta factura ya porque es urgente. Suelen entrar por ahí, ¿vale? Pero luego un atacante procurará llegar a pues, unos servidores críticos que pueden estar en la red física, ¿no? Entonces un ataque puede entrar por email, pasar por la red física y pasar a un entorno SaaS, ¿vale? Llegar a un entorno SaaS tipo Microsoft 365, Salesforce, etc. Y si yo no tengo visibilidad sobre esos 3 entornos, email, red física y SaaS, y no tengo la misma visibilidad, pues me va a resultar muy difícil
acoplar esos eventos que estoy viendo en los distintos entornos, acoplarlos y determinar si la actividad que estoy viendo realmente es actividad maliciosa o potencialmente maliciosa. Entonces, es importante tener esa visibilidad y muchas veces estas herramientas tradicionales, un antivirus, un firewall, no se hablan entre sí, ¿vale? El último punto, que es muy importante, es la respuesta. Tenemos que tener una muy buena visibilidad sobre los ciberataques en nuestro entorno, pero también tenemos que saber cómo responder a esos ataques, ¿vale? Y la respuesta hoy en día muchas veces o es demasiado grave, es demasiado agresiva y torpe y acaba interrumpiendo las operaciones del negocio. De hecho, la palabra en sí, respuesta, en la industria de la ciberseguridad es algo muy polémico. Es algo muy polémico porque si decimos respuesta, mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, no, respuesta en mi entorno no, respondo yo porque yo tengo la capacidad de dar una respuesta medida y proporcionada. ¿Vale? Entonces, cuando delegamos esa responsabilidad de responder a una máquina de inteligencia artificial, tenemos que abordar ese punto. ¿Cómo hacemos para que sea una respuesta medida? Entonces, el enfoque que hay que tener es uno que es capaz de detectar amenazas no solamente conocidas, que se conocen por las listas negras, sino amenazas desconocidas, ataques novedosos. Tenemos que poder lidiar con ataques hoy en día poder luchar contra la innovación de los ciberatacantes. Gracias a los avances en inteligencia artificial, en nuestros laboratorios en Cambridge, en Reino Unido, estamos pudiendo ya detectar y responder a ataques novedosos, o ataques tanto conocidos como desconocidos. Lo estamos haciendo al alejarnos completamente de cualquier tipo de predefinición. No queremos predefinir cómo se ve un ataque. No queremos depender de listas negras. No queremos depender de lo que ya hemos visto, ¿vale? Cómo se ve un ataque del pasado, porque es imposible predecir cómo se verá el ataque del futuro. Entonces, lo que hacemos es utilizar el machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial, y lo utilizamos para aprender el comportamiento de los dispositivos dentro de una organización. ¿Okay? Darktrace lo que hace es formar una profunda comprensión de cómo se comporta el negocio desde cero, ¿vale? No tiene ningún conocimiento previo de vuestra organización. Se hace desde cero, forma esa comprensión usando el machine learning para entender lo que es normal y lo que no es normal. En el momento en el que un dispositivo se desvía de su patrón de comportamiento normal, se levanta una alarma. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si el dispositivo del CEO de mi empresa accede a una página extraña y descarga un fichero que acaba siendo malicioso, nunca vamos a decir que esta página que ha accedido es maliciosa. Lo que vamos a decir es que el CEO está accediendo a una dirección IP a la que nunca ha visitado, ninguno de sus compañeros tampoco ha visitado esta página y está haciendo una descarga de un fichero. Y lo está haciendo a las 3 de la mañana, cuando normalmente trabaja de 9 a 6. Entonces, nadie puede decir a ciencia cierta que algo es malicioso o es benigno, ¿no? Pero sí que podemos decir que es anómalo. Entonces, de eso se trata Darktrace. Queremos avisar sobre lo que es realmente anómalo. Es como si tuvieras una cámara de seguridad en un banco, ¿no? Y ves a una persona dando vueltas por el perímetro de ese banco. ¿Okay? Estás sacando fotos del banco. Igual hay una razón legítima para que esa persona esté allí. Pero lo que hará Darktrace es decir, esa persona nunca la he visto, ¿vale? Y además está sacando fotos del banco cuando tenemos el fotógrafo del banco ya contratado,
¿vale? Esto es raro, entonces voy a levantar la mano. Ese es el enfoque que tenemos que utilizar para poder detectar amenazas nuevas, ¿vale? Y no solamente detectar, sino también responder. Esta es la otra faceta, la faceta importante de Darktrace, la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos dar una respuesta medida y proporcionada? Pues a partir de esa profunda comprensión de cómo se comporta el negocio, ¿vale? También se puede generar una respuesta en base a ese conocimiento, una respuesta medida. Entonces, lo que procura siempre Darktrace es generar una respuesta que no interrumpa las operaciones del negocio. Puede ser cortando una conexión específica en el fondo para que el usuario afectado siga o pueda seguir empeñando sus actividades diarias, pero se neutraliza el ataque. Entonces, de esto se trata, ¿vale? Se trata de tomar medidas específicas para neutralizar ataques. Y esto se hace haciendo cálculos, hace miles y miles de cálculos para entender cuál sería la medida menos disruptiva, ¿no? Y eso es, digamos, el balance que procura, no interrumpir el negocio. Entonces, os voy a enseñar ahora, bueno, tengo aquí un ejemplo de cómo actuaría la respuesta autónoma de Darktrace en cada fase del ataque. Tened en cuenta que un ciberataque no ocurre así, ¿no? Sino que hay varias fases del ataque. Tiene que entrar primero, se tiene que propagar y luego la misión cumplida, ¿no? El objetivo cumplido al final. Entonces, vamos a ver cómo se comportaría la respuesta autónoma de Darktrace, que se llama antígena, en cada paso, ¿vale? Esto es bastante alto nivel, pero vamos a imaginar que un empleado clica un enlace que contiene un malware, ¿vale? Al clicar ese enlace no se da cuenta el usuario, pero se descarga un fichero y ese fichero contiene un malware. Lo que hará antígena es que verá que hay una descarga muy anómala que ocurre desde una IP desconocida y bloqueará esa descarga. Pero no estamos aislando el dispositivo de la red. El usuario puede seguir trabajando como si fuera todo normal. Solo se está bloqueando esa descarga. ¿Ok? Y ahí se queda. El ciberataque no puede avanzar. Pero en aras de dar un poco de contexto de cómo funciona antígena, vamos a suponer que pasa al siguiente fase, ¿no? Y el siguiente fase es que, una vez descargado el malware, el dispositivo va a intentar hacer lo que llamamos una comunicación de comando y control, ¿vale? Desde la misma IP que, de la cual se hizo la descarga, ¿vale? Antígena va a detectar que hay conexiones anómalas repetidas cada X segundos a esa dirección IP y va a cortar la conexión. Y la misión cumplida al final, el objetivo principal es sacar esa información del negocio y subirlo a la nube, a Microsoft 365, bueno, a OneDrive, ¿vale? Ese es el objetivo del malware, es lo que quiere conseguir, robar datos. Lo que detectaría en este caso antígena es una carga anómala de datos a la nube, ¿vale? Va a decir ese dispositivo no suele cargar X cantidad de datos y no lo hace a Microsoft 365, entonces voy a cortar la carga. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo real desde la misma interfaz de Darktrace. Os quiero enseñar cómo se podría visualizar, ¿vale? Si yo soy el director de IT de una empresa, pues ¿cómo lo vería? ¿Cómo vería un ataque desde Darktrace? Y esta historia, básicamente, no estamos hablando de un super hacker, un pirata informático, sino estamos hablando de una amenaza interna, ¿vale? Los empleados de nuestros negocios también representan un posible peligro para el negocio, ya porque manejan mal la información o puede ser también que sean maliciosos, sobre todo los empleados que acaban de dar el aviso de que se van de la empresa, pues muchas veces se llevan información, ¿no? De clientes o lo que sea, para llevar esa ventaja competitiva en su próxima
en su próximo trabajo. Entonces, a ver, voy a buscar. Entonces, en este caso, a ver si lo encuentro. Ah, pues no me aparece. Bueno, os enseño otro ejemplo, ¿vale?, de cómo se visualiza un ataque, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo es un dispositivo en cuestión y un dispositivo que básicamente lo que ha hecho es esta persona, vamos a imaginar que es la persona que se va de la empresa, ¿vale? Sue Smith acaba de dar el aviso que se va de la empresa. Y entonces, para poder llevar esa ventaja competitiva en su próximo trabajo, quiere llevarse información, ¿vale? Entonces, lo que hace es que empieza a descargar mucha información de distintos servidores. Y lo vemos aquí, ¿no?, la conexión entre distintos servidores, los servidores a mano derecha y el dispositivo en cuestión en medio. Se lleva esta información, ¿vale? Descarga mucha información al mismo tiempo, imagínate que es un viernes por la noche, y intenta subirlo a la nube. Lo que veríamos, en este caso, es que el dispositivo no es capaz de descargar tanta información, porque Darktrace está detectando, Sue Smith no suele acceder a esta información sensible, ¿vale?, y no suele descargar tantos ficheros de golpe. Y desde luego nunca intenta cargar tantos datos a la nube, ¿vale? Entonces, es este tipo de ataque, amenazas internas o amenazas externas, que estamos tratando de neutralizar con la respuesta autónoma. Y hay que tener en cuenta que esta empresa, como cualquier empresa con la que trabajamos, siempre tiene su antivirus, su firewall. Estas herramientas son imprescindibles. Pero tenemos que partir de la base de que en algún momento u otro se nos cuela algo. Siempre tenemos que asumir que en algún momento nos entrará algo. Y nosotros en Darktrace partimos de esa base, ¿no? Hay que tener el sistema allí, dentro de la organización, preparada para, pues, hacer esa detección y esa respuesta, ¿vale? Y eso es lo que estamos tratando de hacer con Darktrace. Por un lado, la parte de detección, y por otra parte, la parte de respuesta autónoma, ¿vale? Y en resumen, eso es lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por escucharme. Tenemos un stand allí en la esquina. Si queréis pasaros, ver un poco más en detalle algún ejemplo o entender más sobre la empresa, encantados de conoceros y hablar con vosotros. Y muchas gracias.